Continuamos hablando, en este caso, de la unidad de control, pero lo que vamos a ver aquí en esta lección son las diferentes unidades internas que manejan o que hay dentro de la unidad de control. La primera es la unidad integrada. La unidad de control está constituida por unas compuertas lógicas. Sabemos que hay unas compuertas lógicas que son, por ejemplo, la compuerta AND, está la compuerta lógica OR, está la compuerta lógica XOR. Son simplemente compuertas lógicas. Entonces, la unidad de control está constituida por compuertas lógicas, por flip-flops, circuitos digitales, codificadores y decodificadores. Son las partes que conforman la unidad de control. En este caso estamos hablando específicamente de la unidad integrada. Se puede considerar como un aparato de estados, el cual varía de un estado a otro en cada ciclo del reloj. Acordémonos que el reloj es el que determina que funcione todo emparejadamente dentro de la CPU, dependiendo del contenido de registro de las instrucciones y de las entradas externas. Es decir, que todo va perfectamente coordinado, pero el reloj es el que hace que todo pueda funcionar dependiendo de los estados en que se encuentre la máquina en cada uno de los momentos determinados. La salida de este aparato de estado son las señales de control. La secuencia de las operaciones realizadas por esta máquina está determinada por el cableado de los elementos lógicos. Internamente, dentro de cada uno de estos circuitos, casi que a nivel microscópico, están unos circuitos y esos circuitos pues se encuentran cableados para que obviamente transfieran los datos entre cada uno de los componentes. Por esta razón se denomina integrada, porque todo va integrado dentro de un solo componente. El siguiente elemento es las señales de control. Las señales de control son fundamentales para dirigir la ejecución de las operaciones, es decir, son las que hacen que funcione el tema de las operaciones que él tiene que hacer. Son difundidas por circuitos lógicos, ya sabemos cuáles son, expresamente diseñados en los que no se puede modificar el método de generación de las señales sin un cambio físico de la estructura del circuito. Es decir, que necesitamos que obviamente las señales para que puedan cambiar necesitarían un cambio físico como tal de la estructura de todo el circuito. Las señales de control para efectuar una operación deben difundirse no en un único punto de tiempo, sino durante todo el periodo de tiempo correspondiente al ciclo de ejecución de la instrucción. El código de operación de una instrucción incluye la información básica para difundir las señales de control. Démonos cuenta que aquí todo está combinado lo uno con lo otro. Por un lado tenemos las señales de control que sirven para efectuar una operación, ¿ok? Pero se difunden no en un único punto de tiempo, sino durante todo el periodo de tiempo. Es decir, durante todo el tiempo estamos internamente transfiriendo la información para manipularla como debe ser. Tenemos ahora el decodificador de instrucciones. Esta parte es muy importante porque es el que, digamos que traduce toda la información que tiene. El código de operación se decodifica con el decodificador de instrucciones. El decodificador de instrucciones está constituido por un conjunto de decodificadores, los cuales decodifican los diferentes campos del código de operación de cada una de las instrucciones. Es decir, es quien hace como las veces de traducción, si es la palabra. El decodificador de instrucciones, consciente de que la unidad de control ingrese al primer estado vinculado con la ejecución de la nueva operación, el cual dura tanto tiempo como permanezcan sin alterarse las señales de temporización y otras señales de entrada. Entonces, es muy importante la función acá de este señor del decodificador de instrucciones, porque es el que pues va a hacer cómo se van a manejar internamente las instrucciones dentro de este elemento. En resumen, ¿cuál es la función o cuáles son los tópicos principales que tienen que ver con la unidad de control? Tenemos, primero, maneja múltiples tareas, como por ejemplo, la búsqueda y recuperación de instrucciones, la decodificación, el manejo de la ejecución y el almacenamiento de los resultados. Todo eso lo hace la unidad de control. La unidad de control recibe las instrucciones o comandos externos a los que convierte en una secuencia de señales de control. Entonces miremos la importancia tan grande que tiene.
maneja todas las instrucciones, todos los comandos y que los maneja en una secuencia ordenada para que él pueda tramitar todas las órdenes que va recibiendo. Otra de las funciones importantísimas, interpretar las instrucciones que recibe. Hemos hablado ya. Controla la ejecución secuencial de cada una de las instrucciones. Coordina la secuencia de movimiento de los datos dentro, fuera y entre las muchas subunidades del procesador. Internamente el procesador tiene una cantidad inmensa de unidades que pues no vamos a hablar acá porque no vamos a hacer un estudio avanzado, por así decirlo, de cada uno de los componentes, pero internamente hay mucho que ver dentro de un procesador si hablamos de la arquitectura lógica como tal como él está organizado. Seguimos. Regula y controla la sincronización de las unidades de ejecución, tales como la unidad lógico-aritmética y los almacenes y registros de datos contenidos en el procesador. Entonces, miremos la importancia tan grande porque es la que hace que básicamente funcione el procesador sin ningún problema. Este dispositivo también envía y recibe las señales de control a otros dispositivos informáticos, a los diferentes elementos que estén conectados, teclado, mouse, inclusive impresoras, todo ese tipo de cosas. Dirige y controla el flujo de datos a través de las diferentes áreas de la computadora. Es quien controla el manejo de la información, el manejo de los bits dentro del computador. En este gráfico que tenemos acá, tenemos gran parte de todas las instrucciones que hace un procesador a nivel interno. Hace un momento dijimos que un procesador manejaba muchas cosas internamente, pues en este gráfico tenemos dibujadito lo que hace cada una de la mayoría de elementos que tenemos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el circuito de comunicación interna. ¿Qué hace? Controla los enlaces entre el microprocesador y otros componentes. En un ordenador gestiona el tráfico de información, el circuito de comunicación interna. Vamos por acá, tenemos la unidad de prueba de protección. Entonces dice que comprueba que los datos estén libres de errores. ¿Quién hace eso? La unidad de prueba de protección. La unidad de codificación transforma los datos entrantes en una forma que la unidad ejecutiva pueda procesar. Tenemos la unidad de prefocalización. Establece una cola de instrucciones en secuencia para que la unidad decodificadora las traduzca. Por acá tenemos los registros que almacena, aquí dice almacenes temporales de memoria. Tenemos la unidad de control que da instrucciones a otros elementos de la unidad ejecutiva para que recojan los datos, efectúen cálculos y almacenen los resultados. Y tenemos acá por último lo que son las unidades de paginación y de segmentación. Estas dos unidades aquí dice, ayudan al circuito de comunicación interna a localizar la información. Entonces démonos cuenta, amigos, cómo internamente en la CPU, esto es una CPU, hay muchísimas cosas con secciones muy especializadas para que pues la CPU como tal pueda funcionar bien. Y pues bueno, aquí tenemos las paticas, que es donde la CPU va insertada en la tarjeta madre para que pues vaya transfiriendo la energía y pueda funcionar el procesador. También tenemos otros componentes como, y entonces ojo con esto, aparte de lo que dijimos ahora, hay otros componentes bastante importantes. El bus de datos, como el nombre lo dice, permite que el procesador envíe datos a la memoria, aquí me quedo mal, a la memoria y periféricos o bien los reciba de estos. Es decir, que el bus de datos hace que los datos vayan y vengan dentro de los diferentes dispositivos. El registro de instrucción hace que se almacene la instrucción que se está llevando a cabo en cada momento. El registro de instrucción es una bitácora donde se llevan todos y cada una de las instrucciones que internamente se están manejando. Tenemos el archivo de registros, el cual almacena datos en forma temporal. Ahí lo estábamos viendo en el gráfico anterior. Es una almacén temporal de datos. Tenemos el contador del programa. El contador del programa lo que hace es contener la dirección de memoria en la que está la próxima instrucción que debe ejecutarse. Va llevando todas las instrucciones que él debe llevar o debe hacer en forma secuencial. El registro de direcciones de memoria aglutina la siguiente dirección de memoria de la que se va a leer o escribir un dato. Es muy similar a este que tenemos acá, que es el contador del programa. Y tenemos el reloj, no menos importante, marca la señal a la que trabaja la CPU. El reloj es el que le dice a qué velocidad es que va a trabajar esa CPU, ya que los procesadores son sistemas digitales sincrónicos. Entonces, de ahí la importancia del reloj
que va a determinar la velocidad con que él va a trabajar. Esto, el funcionamiento, se basa en 4 sencillos pasos. Lo que estamos viendo aquí, ojo, es el funcionamiento de la CPU. Son 4 pasos. El primer paso es la lectura, el segundo paso es la decodificación, el tercer paso la ejecución, el cuarto la escritura. Son los 4 pasos que hace el procesador. Leer, decodificar, ejecutar y escribir. Para ello emplea un lenguaje binario. Toda la información internamente se trabaja en binario. Allá no estamos hablando de texto, hexadecimales, sino binarios. Toda la información se basa en unos y ceros, es decir, impulsos eléctricos bajos y altos para manipular la información. En la primera de las fases, o sea, en la fase de lectura, el procesador central se encarga de leer aquellos datos que más tarde serán gestionados. En este paso existe un desajuste, ya que la cantidad de datos que pueden ser leídos es inferior a la de aquellos que pueden ser procesados, por lo que deben aplicarse cachés y multicanal. Recordemos que tenemos unas memorias, que es la memoria caché, que almacena información temporalmente. Pues bien, esa información temporal la utiliza aquí para que ese desajuste de información se almacene acá mientras es procesada. Y el multicanal pues permite a la vez, al mismo tiempo, por múltiples canales, manejar los datos. Luego, ¿qué pasa? Los datos son leídos, son analizados y siguiendo unas instrucciones para que estos se puedan decodificar, porque recordemos que internamente todo se maneja en unos y ceros. Ya finalizando, al término de esta fase, la información recibida se ejecuta. Él analiza lo que tiene y ejecuta esas instrucciones que ha recibido, para que luego finalmente acabar con el paso de escritura, que es donde el microprocesador se encarga de devolver los resultados a la memoria del computador. Es decir, estamos hablando que él manda la información a la memoria RAM una vez el procesador ha hecho estos 4 pasos. En este gráfico que tenemos acá, tenemos básicamente explicado lo que acabamos de decir, pero en un gráfico. Tenemos la memoria principal y aquí está la CPU, unidad central de procesamiento. Lo primero que hace, ¿qué es? Obtener la información. Esa información, lo que hace el segundo paso, la unidad de control, es decodificar las instrucciones. Luego viene la ALU, o unidad lógico-aritmética, ejecuta los comandos. Y luego la unidad de control pasa la información a la memoria principal, almacenando los resultados ahí, en memoria. Esta es la forma como trabaja internamente un procesador, amigos. Muchas gracias.